Ahí saluden si salen algunos. Bueno, pues aquí me invitaron. Yo soy licenciada en psicología desde hace como 5 años, creo, no me acuerdo bien. No puedo empezar a platicarles del tema sin antes platicarles un poco de mí, que fue lo que me llevó a estudiar psicología. Cuando yo tenía unos 15 años, hice una exposición en la secundaria sobre las preferencias sexuales y me gustó tanto el tema que quise ser sexóloga. Luego en la prepa y seguí con la misma idea, pero me di cuenta que para poder estudiar sexología tenía que hacer una maestría en sexología. Y para poder llegar a la maestría tienes que hacer la licenciatura en educación, en medicina o en psicología. Y educación para mí era, no me gustan los niños, nada más los niños. Medicina, guácala, no. Sangre y esas cosas, como que no. Y psicología, dije, ya he ido al psicólogo, se ve que son buena onda, va. Entré y me desilusioné mucho de la carrera. ¿Por qué? Porque realmente las personas no tenemos el hábito de ir al psicólogo. Realmente vas al médico y vas cuando ya estás súper enfermo o enferma. Entonces no tenemos ese hábito de revisarnos emocionalmente a ver si algo pasa e ir para pedir ayuda o orientación o guía. Entonces seguí estudiando y dije, bueno, me voy a dedicar a la investigación. No soy buena para la investigación, odio las estadísticas. Entonces dije, bueno, ya. Durante la carrera a mí me detectan a los 19 años una enfermedad que se llama endometriosis. No sé si alguien aquí sepa qué es la endometriosis. ¿Nadie? La endometriosis es un padecimiento que resta tu calidad de vida. Es una enfermedad, si no degenerativa, que nunca en tu vida va a tener cura, eso es lo que te dicen los médicos, y que toda tu vida vas a vivir con dolor. Quiere decir que tu capa de endometrio que crea tu matriz cada mes, no nada más ese endometrio se va a crear dentro de la matriz, sino que empieza a llegar a otros órganos. En casos más graves puede llegar a pulmones y hasta el cerebro. ¿Cómo? No saben ni cómo fregados. Y la endometriosis es causada por la hormona de los estrógenos. Los estrógenos son los que crean el endometrio y entonces empiezas a crear endometrio donde no debe de haber y empiezas a sangrar por todas partes. Entonces es muy doloroso cada mes porque te duele todo, es de tumbarte la cama, desmayarte y de no querer vivir porque vives con dolor constantemente cada mes. A los 19 me diagnostican endometriosis y me dan solo 2 alternativas. Una, vivir con dolor, o 2, tomar pastillas anticonceptivas para regular. O sea, a los 19 dije, me vale la vida, estoy chava, se me hace fácil y no me las tomé. Entonces vivía con dolor. A los 21 años se me revienta 2 quistes del lado derecho y me revisan el apéndice para ver si era eso. Entonces me revisan, no pasa absolutamente nada, me hacen ultrasonidos, todo está perfectamente y me abren porque el dolor era insoportable y me dicen, tienes una apendicitis reactiva. ¿Qué quiere decir? Que el apéndice no es el que está fallando, sino que es algo más. Me abren, se revientan 2 quistes, irritan todo el lado derecho y eso era lo que me hicieron. Me quitaron los quistes, me cauterizaron toda la matriz del lado derecho, trompa y ovario, y me quitaron el apéndice. Entonces de ahí me dijeron, pues sí, está confirmado, tienes endometriosis en efecto, y pues no hay nada que podamos hacer, nada más que te tomes las pastillas anticonceptivas y esa es la forma en que vas a vivir. Órale, no me gusta la idea, ya estaba estudiando psicología y dije, bueno, si la medicina, que se supone que ellos son los que saben, no saben qué es lo que está pasándole a mi cuerpo, tiene que haber otra respuesta. Y la respuesta para mí fue la psicología. Dije, tiene que haber algo emocional. Y en alguna clase alguna vez un profesor me dijo que el 98% de los padecimientos son psicosomáticos. Eso quiere decir que cuando algo no lo arreglas mental o emocionalmente, tu cuerpo lo va a reflejar. Entonces me puse a investigar y di con muchas teorías, con el psicoanálisis, con el humanista, con muchas cosas. Y según yo había encontrado la respuesta. Y la respuesta se encontraba para mí en que desde los
3 años yo viví abuso sexual por parte de un tío. Cuando tu órgano está enfermo, quiere decir que tiene relación emocional con algo que pasó en el pasado. Para mí esa era la respuesta. De los 3 años hasta casi los 10, 11 años, esta persona abusó de mí. Entonces, esta es la parte que abusó, esta es la parte que me duele. Y para mí esa era la respuesta. Dije, pues sí, a lo mejor tratando el abuso sexual, muchas mujeres que padecemos de nuestra menstruación podemos sanarnos. Para mí era la respuesta. Llegó a los 23 años con un chorro de broncas. La endometriosis seguía, visité varios médicos, ninguno me daba respuesta. Y llegué por fin con una doctora que me dio también otras 2 opciones mágicas. Una, embarázate, y 2, te quitamos la menstruación. En el cuerpo de las mujeres, la menstruación regula también otros procesos biológicos. Si tu menstruación no está bien, quiere decir que otras partes de tu cuerpo no están bien. Entonces todo está relacionado con las mujeres. La menstruación es un diagnóstico para nosotras. Todo tiene que ver, todo está conectado. Y doy con esa doctora, tenía 23 años, no me quería embarazar, y me dan unas pastillas que se llaman Bisanet o Bisonet, no me acuerdo. Y me dice, te las vas a tener que tomar durante 6 meses y vas a descansar 6 meses del tratamiento y otra vez por toda la vida. No es calidad de vida, vivir así es como vivir con cáncer, vivir con SIDA, es como cualquier otra enfermedad grave porque vives constantemente con eso y es muy feo. Me tomo las pastillas durante 6 meses. En esos 6 meses obviamente las pastillas son andrógenas, no te producen, hace que dejes de producir hormonas femeninas. Tranquilo, amor. Y me quitan la menstruación. El primer mes que descansé el tratamiento, quedé embarazada de mi primer niño. Para mí fue una sorpresa, pero cuando me enteré lloré y lloré y lloré porque me dijeron que nunca iba a poder ser mamá. Y fue muy bonito. A los 3 meses de embarazo me entero de algo muy fuerte en mi vida. Ya iba a cumplir 24 años. Me entero que mi papá biológico es otra persona. ¡Pum! Un madrazo. O sea, a mis 23 años, ¿qué estoy viviendo? Toda mi vida viví engañada, toda mi vida es una mentira. ¿Qué pedo? Vivo así, nace mi hijo, y a los 9 meses de que nace mi hijo, doy con la terapia menstrual. Es creada por una mujer en Argentina que se llama Zulma Moreira. Ella no es psicóloga, ella es chamana, temazcalera, tarotista, bruja, muchas cosas, menos algo como de un título universitario, ¿no? Científico, por así decirlo. Dije, bueno, esto es lo que a mí me da respuesta. Quiero ir a ver qué onda. Quiero ser terapeuta menstrual y era psicóloga. Voy al curso y lo entiendo todo. Ella mete mucho de psicología sin ser psicóloga. Y en el segundo o tercer día entendí que todo mi lado derecho tiene que ver con lo masculino, con mi relación con los hombres, con mi papá. Todo mi lado izquierdo tiene que ver con las mujeres, con el ambiente privado, con el ambiente emocional. Y entonces entendí que no era el abuso sexual lo que me había enfermado, era un secreto que había durado 23 años en mi vida y que era no saber quién era mi papá. Entendí muchas cosas, me sané y a partir de ahí no tengo endometriosis. Mis menstruaciones fueron muy cortas, ligeras, sin dolor y ahora en lugar de sufrir disfruto de mi menstruación y me encanta menstruar. Soy la mujer más feliz del mundo cuando menstruo. Ahorita no, obviamente por la lactancia. Para mi segundo hijo, que es él, ya no batallé absolutamente nada para embarazarme, fue así como salió solito. Entonces, a través de la terapia menstrual yo entendí que las mujeres podemos amar nuestros procesos y cuando los conocemos y conocemos también la implicación emocional, biológica, social que estos procesos tienen, podemos entender lo que nos pasa. Si no sabemos quiénes somos, no podemos entender lo que nos pasa. A veces la menstruación decimos que es un proceso únicamente biológico y no es así.
menstruar tiene implicaciones hasta económicas. ¿Por qué? Porque hay lugares donde menstruar te cobran un impuesto por los productos de higiene menstrual, te cobran más impuesto por esos tipos de productos, lo cual es una estupidez. Solo por ser mujeres tenemos impuestos extras. Entonces, si nos ponemos nosotras a pensar todas las implicaciones que tiene cada una ahorita en su vida, y ustedes como hombres, ¿qué implica menstruar? Pues obviamente es muy costoso a nivel social, es muy costoso a nivel económico y tiene muchísimas implicaciones, como les digo. Entonces, esa es mi experiencia. Yo así me metí en la terapia menstrual. La primera chica que yo consulté, casualmente también tenía endometriosis. Y fue muy bonito trabajar con ella porque su caso se los voy a platicar cómo concluyó. Ella tenía ya bastante rato con el que era su esposo. Llegó conmigo porque tenía endometriosis. Ella tenía el DIU Mirena. No se lo pongan, por favor. Corran cuando se los mencione. Tiene muchas implicaciones a nivel biológico y aparte está relacionado con muertes. En Europa está prohibido por eso. Los anticonceptivos hormonales tienen muchas consecuencias en muchos niveles, económico, social y médico para las mujeres. Les desmadran la vida en muchos sentidos. Siempre te lo venden como una gran opción, pero nunca te dicen los efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo. Entonces, que hay un costo-beneficio ahí truculento. Esta chica tenía el Mirena, aparte consumía estrógenos, y obviamente si tienes estrógenos, ¿cómo le metes más estrógenos a tu cuerpo? Obviamente te vas a enfermar más. Llega con el ginecólogo y tiene una infección de transmisión sexual. Y le dice el ginecólogo, es que si comprobamos si en 21 días esto se te quita, quiere decir que tienes una infección de transmisión sexual. Si tú no le has puesto los cuernos a tu esposo, entonces pues el que está jugando el chueco es él. Teníamos que revisar esta situación. No era la primera vez que esto le pasaba a ella, era la segunda o tercera vez. Ella llega conmigo en terapia y me dice, ¿tú qué piensas? Y yo, no sé, tú puedes hablar con tu esposo y pues pedirle explicaciones. Ella llega a su casa y le dice, ¿sabes qué? El ginecólogo me dijo esto y esto y esto, ¿qué onda? No, pues voy a buscar a dónde irme a vivir el próximo viernes. Era obvio que pues, el tipo le estaba poniendo los cuernos y ella ya tenía las herramientas emocionales para mandarlo a la fregada, y aparte pruebas con el ginecólogo de que pues, él la había contagiado a ella. Ella termina su relación con él y de repente la endometriosis se va. ¿Cómo? A veces tenemos parejas sexuales o parejas sentimentales que nos enferman, y nos enferman la parte que nos hace mujeres o que nos dice que somos mujeres. ¿Cómo? Tenemos relaciones violentas, tenemos relaciones tóxicas, tenemos relaciones con manipulación, con violencia emocional, con muchas cosas, y no nos damos cuenta. Pero de repente te das cuenta que te duele mucho cada mes, o que de repente tienes infecciones vaginales todo el tiempo y que no se te van. ¿Por qué? Porque evitas tener relaciones sexuales con esa persona. Todo eso tiene implicaciones. Si sabemos escuchar a nuestro cuerpo, vamos a saber qué es lo que nos está pasando. Pero desde chiquitos y chiquitas nos enseñan, se cae el niño o la niña, levántate, no pasó nada. No, sí pasó algo, pasó que se cayó, pasó que le duele. Y con esas cosas enseñamos a nuestros hijos, hijas, o niños y niñas en general, a que desconecten su sentir de su cuerpo. Y entonces somos adultos y adultas enfermas que nos da una gripe y no voy al doctor. Porque ¿para qué? Entonces, eso a grandes rasgos es lo que hago yo a través de terapia, a través de la psicología, y me gustaría pues que lo platicáramos, abrirlo al diálogo, y ustedes qué piensan, ustedes que han vivido, con toda la confianza del mundo. Se va a quedar aquí y en Facebook. Pero si ustedes conocen el primo de un amigo, la prima de un amigo, puede ser. ¿Alguien que tenga algún comentario, duda, pregunta? De lo que han visto en clase.
¿Nadie en serio? Después. Yo tengo una pregunta referente a los métodos anticonceptivos definitivos. O sea, estoy ahorita en mi tercer embarazo y estoy pues ya viendo la situación de que es mi último embarazo porque pues, ya estoy en una edad que pues ya no es bueno tener otro embarazo por mi salud y demás, pero pues obviamente tengo miedos. Claro. Estoy viendo la posibilidad de que mi esposo se haga una vasectomía, pero muchos me dicen, pues ya opérate tú, pero digo, o sea, ¿qué implicaciones tiene para mi cuerpo que corten las trompas de falopio? O sea, yo sé, o sea, no he investigado muchísimo, ¿verdad? Pero, o sea, mi sentido común me da una idea de que no es bueno para mí. Se me olvidó mi útero de peluche. Siempre encargo en las conferencias o talleres un útero de peluche para explicarles eso precisamente. Las mujeres tenemos un segundo corazón, que es nuestro útero. Todas las emociones pasan por ahí, todo lo que tú sientas es mágico. Y obviamente si ustedes van a un libro de medicina, pues obvio no les van a decir eso. ¿Por qué? Porque si les decimos que el 98% de las enfermedades son psicosomáticas, no vas a ir con el doctor y no vas a pagar medicamentos. Y entonces hay una industria económica detrás de todo esto. Pero también nuestro centro energético empieza aquí abajo, ¿no? En el útero. ¿Qué pasa si tú cortas tu centro energético? Para empezar, es un útero que funciona porque vas a tener un bebé. O sea, cumple su función perfectamente y el estado normal, natural del ser humano es sano, no enfermo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la raíz y sanar la enfermedad. Pero si tú, por ejemplo, si tienes un riñón y está sano, ¿te lo vas a quitar o lo vas a cortar? No. Si tu cerebro funciona perfectamente, no, pues me lo voy a cortar pues porque piensa puras tonterías. No, pero eso nos hace creer con la matriz, que muchos doctores dicen que solo sirve para dos cosas, para tener hijos y para dar cáncer. Entonces, no es cierto, sirve para muchísimas otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, porque fíjense lo que pasa con la salpingo, es cortar las trompas, es amarrar o es cauterizar? ¿Cómo suena eso? ¿Se cortarían un dedo, se amarrarían un dedo, se cauterizarían un dedo? Suena bien hardcore, ¿no? ¿Por qué hacerlo a tu matriz? Mejor que ellos, que no les va a doler tanto, que es ambulatorio, que se haga la vasectomía. Porque a fin de cuentas también es algo político. Yo la verdad, yo me declaro feminista radical. Y para mí lo personal es político. Entonces, ¿qué implicaciones políticas tiene? Que yo tengo 2 hijos y soy mamá soltera. Y los 2 son de diferentes papás. Los hombres pueden huir todas las veces que se les dé su regalada gana. Y las mujeres siempre nos vamos a quedar con ellos. ¿Quiénes son los que se tienen que cauterizar, amarrar, todo eso? Ellos. Porque a fin de cuentas la responsabilidad es para nosotras. Pero ellos son los que dejan hijos regados. Entonces, mejor que ellos se hagan la vasectomía. Es más barata, la hacen hasta gratis, es ambulatoria, no les duele tanto, no les deja cicatriz, es una cosa chiquitita. Entonces, optemos por la vasectomía. Digo, no sé, si alguien de los chicos a lo mejor me va a feminazi, no sé qué, díganme. ¿Qué opinan, chicos? Y también es algo que, a fin de cuentas, es una decisión de cada una, pero yo como terapeuta y como psicóloga, yo les recomiendo que no lo hagan. ¿Por qué? Porque estás haciéndole daño a tu cuerpo que funciona perfectamente. Entonces, bueno, como a las mujeres les afecta que se hagan, que se operen, pues a los hombres no les afecta de la misma manera. No, porque ellos siguen generando esa energía. Lo único que impide, o sea, lo que hacen con la vasectomía es cortar los conductos seminales. Entonces, lo que ya no va a llegar son espermatozoides, pero ellos siguen eyaculando. Entonces no pasa absolutamente nada, lo único que no pasa son sus semillitas de vida. Entonces, no hay bronca. Pero ellos siguen teniendo placer, ellos pueden seguir teniendo erecciones. Lo que no pueden tener son hijos.
ya no se pueden reproducir. ¿Qué otra duda, comentario, pregunta? ¿Qué le hace? Prima de una amiga de la sobrina de la vecina. Bueno, yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, ya cuando llegas a la menopausia y todo eso, que hay muchas personas o problemas con, no sé, por ejemplo, cuando te tienen que quitar la matriz. Entonces, bueno, tengo una hermana que ella pues sangra demasiado, sale demasiado. Entonces, ella tiene mucho miedo porque hay mitos que la gente siempre va a decir. Entonces, le dicen, no, si te la quitas, te corres el riesgo. Fulanita de tal quedó ahí y ya pues, no se recuperó o se murió o cosas así. Lo que pasa es que cuando te quitan la matriz, hay implicaciones emocionales e implicaciones biológicas. ¿Qué implicación biológica tiene? Las hormonas. Por ejemplo, no vas a producir la misma cantidad hormonal que producías antes y eso se va a ver mermado en la calidad de tu cabello, en tu piel, en tus uñas, en que engordes o adelgaces. O sea, todo está regulado por nuestras hormonas y tiene que ver con nuestra matriz. ¿Qué implicaciones emocionales tiene? Igual, que le damos demasiado peso al útero. Si no tienes útero ya no eres mujer, ya no eres mamá, ya no tienes esa valía. ¿Qué hacemos con las mujeres que han tenido una histerectomía? Trabajar con que siguen siendo mujeres y aunque el órgano no esté, tu centro energético está ahí y sigues valiendo y sigues dando vida y hay que llevar una alimentación que a través de lo natural te pueda regular las hormonas y puedas producir lo mismo, compensar. Eso es lo que trabajamos. Con las mujeres, por ejemplo, que llegan a la plenitud, no le llamamos menopausia en terapia, le llamamos plenitud. ¿Por qué? Porque cuando dejas de menstruar, la sangre es sabiduría. Cuando dejas de menstruar ya no necesitas soltar tu sabiduría, sino que la guardas. Eres una mujer sabia. Por eso las abuelas, en algunas tribus, en comunidades indígenas, son las abuelas, son las sabias, son las brujas, porque ya no menstruan, ellas ya retienen su conocimiento. Entonces, llegan a una plenitud donde si llegan a esta etapa, donde ya dejaron de menstruar, van a tomar las riendas de su vida, pero si hay algún asunto no resuelto en las etapas anteriores, claro que se va a ver manifestado con bochornos, con problemas emocionales, con que le damos demasiado café cargado a los hijos, es que no vienes a verme, es que ya ni te apuras por mí, o el síndrome del nido vacío, que los hijos ya se van a la universidad y entonces la mamá no sabe qué hacer con su vida y cae en depresión, porque toda su vida fue mamá pero nunca fue mujer. Con eso también trabajamos y todo tiene que ver también con la menstruación y con el ciclo hormonal, para que se den cuenta de las implicaciones emocionales, sociales que todo esto tiene. No sé si responde. ¿Quién más? Yo también hablaría de un caso similar, pero ¿cómo hacemos? No sé si la palabra correcta es concientizar o sensibilizar o cuál sería la cuestión. Sobre todo con aquellas personas que tienen mucho contacto con la medicina. En el caso particular es una enfermera que ha tenido toda la vida problemas con la menstruación. Por X, Y o Z razón, pues convivimos y yo trato de explicarle esta parte, ¿no?, de la somatización y de ver la menstruación desde otra perspectiva, pero ella la odia. Y de hecho, en esta semana está con la parte de que, pues, que son no todos esos problemas que le van a tener que hacer una histerectomía. Nuevamente traté de hacerle el trabajo, platicar que la menstruación es mucho más que solamente sangrar, así sea un sangrado muy profuso y te moleste y demás, pues que hay ciertas alternativas en donde podrías dejar de padecer o dejar de sufrir y demás, pero dicen no, y está en esta idea de que ya mi matriz solamente ya no voy a tener hijos y solamente me serviría para que me diera cáncer, entonces yo ya me la voy a quitar. Entonces, ¿cómo manejar esa parte? Yo sé que como psicólogos es importante que la persona sea la que venga a uno, no uno estar ahí tratando de evangelizar, pero o sea, ¿cómo hacemos para que la gente, para que las mujeres
entremos en esa conexión con nuestro cuerpo y amemos. Yo también amo mi menstruación, ahorita le extraño muchísimo a él, pero y sé que va a durar mucho tiempo en regresar, pero es algo sagrado, es algo mío. ¿Cómo hacer para de alguna forma contagiar este amor que nosotros tenemos por nuestra menstruación y por nuestro cuerpo a todas las demás que han vivido muchísimas historias terribles y muchas de ellas? Fíjate que en mi experiencia ya como terapeuta, yo inicié queriendo evangelizar a todo el mundo, porque cuando tienes un conocimiento nuevo, se lo quieres compartir a todos y quieres, es que tienes que amar tu menstruación, es que fíjate que esto. Pero publiqué hace poco con el hecho de que fue el día del psicólogo, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Pues uno, y solamente si el foco se quiere cambiar, ¿no? Entonces, no podemos cambiar a nadie que no quiera hacerlo y que no se dé cuenta. Primeramente, que reconozca que tiene un problema. Y a lo mejor puede reconocer que tiene el problema, pero no las soluciones que tiene. Y más, a mí me ha tocado con los médicos o las personas que están en este ámbito, pues sí, de medicina, que no, o sea, son bien tercos, no, y eso no existe, y no es cierto, y no sé qué. Pues ni modo. Pero yo creo que predicando con el ejemplo es muchísimo más la labor que podemos hacer. Yo con las chicas que tengo en terapia, a las que concluyen, me gusta mucho concluir diciéndoles la terapia que son una luz para las demás, porque cuando yo cambio, mi entorno va a cambiar, mi microsistema va a cambiar. Por ejemplo, cuando yo empecé con este rollo de la menstruación, mi mamá no tiene matriz desde los 35 años. Entonces ella tuvo una plenitud temprana, por así decirlo, cuando yo tenía 15 años. Imagínense la pelea constante de una adolescente con una menopáusica, fue muy feo. Y aparte, todas mis tías, todas mis primas tienen problemas con la menstruación. Claro que no les voy a dar terapia porque no puedo darles terapia por ética, pero yo sé que tienen y no me escuchan. No puedo hacer absolutamente nada más que vender mis copas menstruales, hacer mis toallitas de tela, comprar mis libros y decirle, oye, mira, me enteré de esta información que no sé qué. Si le queda, qué chido. Si no le hace ruido, la información ya la tiene y ya sabe dónde conseguirlo, ya sabe qué es lo que puede hacer. Ya por lo menos en el inconsciente ahí quedó perdido algo. A lo mejor algún día se va a dar cuenta, y si no, diría mi papá, en su cuero lo hallará. Ella sola va a vivir las consecuencias. Pero yo creo que lo mejor es vivir con él. Si tú haces eso, vas platicándole a las demás, pero no con ese afán de imponer, sino de platicarles, y entonces todo va cambiando. Y es muy bonito cuando tu entorno ves que era un desierto y empiezan a florecer muchas contigo. Entonces esas son más luces y más luces y más luces, y ya de repente vamos a tener un mundo diferente. Por lo menos en mi círculo social, todas mis amigas usan la copa, todas mis amigas son mamás para empezar, porque es bien difícil ser mamá y tener una profesión y demás. Son mamás, todas están por el parto respetado, por el parto natural, todas lactamos, todas usamos pañales de tela. Entonces poco a poco te vas encontrando con personas que hacen lo mismo que tú, y ese impacto va a otras personas y a otras personas, y de repente ya se hizo una multitud y somos muchos. Pero tenemos que predicar con el ejemplo. Dime. No te apures, no se va a despegar. Él es muy feliz con su teta. ¿Quién más? Yo quiero decir algo, contar mi experiencia acerca de la histerectomía. Cuando yo tuve 6 hijos, mi profesora de Dios. Entonces sufro de menstruación, pero continua y como si fueran hemorragias. Llega un momento en que me dice que dijo que ya me quite la matriz. Entonces, pero para esto me dice, te voy a dar una semana para que pienses si realmente me platico los efectos. Entonces yo me fui a la casa y yo platico con cierta persona X, y me dice, pero tú sabes que si te quitan la matriz ya vas a ser una adulta, de que pues ya no vas a poder hacer muchas cosas,
¿cómo? O sea, que yo me iba a envejecer más rápido. Sí, o sea, me iba a agüitar y me iba a hacer cosas que podía hacer y, en fin. Entonces, yo dije, bueno, ya tuve 6 hijos, ¿verdad? Gracias a Dios. Tengo una vida que no está ni por abajo ni muy arriba, tengo una buena plenitud y todo. Yo opté por quitarme la matriz, pero porque era por mi salud. Porque yo dije, yo quiero seguir adelante siendo mamá y siendo hija y siendo mujer, siendo esposa. Y yo sí, si a alguien le pasa algo así, a alguna amiga o algo, se le pueda dar el consejo de que primero está su salud, con mucho gusto hágalo, porque yo vivo muy bien vivido, gracias a Dios. Respeto mucho su posición y creo que, como le decía, es decisión al final de cada quien. Y como les decía, el 98% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué provocó ese sangrado abundante y ese sangrado ininterrumpido? Y sí se puede sanar y sí se puede quitar. Y cuando han llegado casos conmigo de mujeres que, ¿sabes qué? En 2 semanas me tienen programada para hacerme la histerectomía. ¿Puedo empezar terapia? Órale. Y a esas personas en mis redes sociales soy una persona muy dura, muy a veces como revoltosa, pero en terapia soy la persona más dulce y más tierna que puedan conocer, porque estos procesos tienen huellas muy duras, huellas que es muy difícil de sanar y necesitamos hacerlo a través del amor. Si no lo hacemos por amor, no lo vamos a hacer por nada en la vida. Y el amor primero lo tenemos que tener para nosotras mismas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sanándonos, ayudándonos. También es una forma de amor el decir, ya, no quiero estar batallando. ¿Por qué? Porque a veces enfrentarse a procesos emocionales y a heridas emocionales es muy duro y duele mucho, duele cabrón. Y no todas tenemos la fortaleza de hacerlo y también es muy fuerte poder decir, ¿sabes qué? Ahorita no quiero afrontarme a eso y está bien. Cada quien tiene su proceso y cada quien sabe cómo quiere llegar a eso si se da cuenta que lo tiene. Entonces, mujeres que han llegado conmigo que tienen miomas, hipermenorragia, todo este tipo de padecimientos, sí se puede, porque siempre hay una raíz emocional. La relación con mamá, la relación con papá, abusos sexuales, que toda mi vida he estado sometida a los mandatos sociales, a lo que es ser mujer, a muchísimas cosas, porque sufrí abusos por parte de mis papás, porque sufrí abandonos. Hay personas que son muy gorditas por abandonos o por sobreprotección. Todo tiene un significado emocional. Hay un diccionario de enfermedades emocionales que lo pueden buscar y si no lo encuentran, mándenme un correo y yo se los mando. Y ahí viene qué significado emocional tienen las enfermedades. Cuando yo me enfermo de la garganta, digo, es algo que no quiero decir. O, por ejemplo, en mi primer embarazo tuve enfermedad todo el mes, todos los 9 meses tuve infección en las vías urinarias. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo de lo que iba a pasar con mi hijo. Tenía mucho miedo del parto, no sabía si iba a poder porque toda mi familia nació por cesárea. Yo iba a ser la primera en parir de vía natural y en parir con parteras y parir en agua. Y rompí la cadena. Y también nació con parteras, muy fácil por cierto. Entonces, ¿cómo nos vamos haciendo conscientes de cada uno de los procesos para llegar a la plenitud? Porque se supondría que todas queremos estar sanas y queremos llegar sanas a esa etapa y disfrutarlas. Y ya en esa etapa, pues darle vuelo al hilache, hacer lo que se nos da nuestra regalada, ¿no? Entonces, cada quien es consciente de sus procesos y cada quien los afronta de la mejor manera que puede y con las herramientas que tiene en ese momento. ¿Tú tenías una pregunta? Hace 3 años mamá le quitaron miomas en la matriz. Entonces, pues lo que me dijo el doctor es que necesitaba quitar la matriz de los ovarios y todo eso, porque ya su mioma ya estaba muy grande, ya tenía aquellos tumores. No le mide 8 centímetros y el otro 15. Entonces la presión de estómago muy grande. Y pues hemos batallado mucho porque tiene muchas hemorragias y todo eso que le viene. Entonces está programada para junio. Pero ella siempre fue como una persona muy rencorosa desde que yo la conocí.
Los miomas están relacionados con el vacío. Los miomas, haz de cuenta que se forman en el miometrio, así se llama. Tenemos tres capas, porque el útero es un músculo hueco y tiene 3 capas. La de encimita, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, te mentiría. La del medio es el miometrio y la que tenemos por dentro es el endometrio, es lo que formamos para crear placenta y tener el bebé y todo el rollo. Entonces los miomas se forman en esta capa del medio. ¿Qué pasa cuando crecen los miomas? Estamos tratando de llenar un vacío un vacío emocional. Entonces llenamos la matriz. En la matriz se llena para 2 cosas. Una, se llena de sangre para menstruar, y 2, se llena de hijos. ¿Qué resultado tiene un mioma? Muchas mujeres vienen a consulta porque quieren embarazarse pero tienen miomas, pero su deseo es tanto de tener un hijo que obviamente pues te vas a provocar emocionalmente un bebé, una bola de masa, un músculo para llenar el vacío donde no hay un bebé. O qué pasó con su relación con ser mamá o con ser hija para que haya llenado un vacío. Todo tiene que ver, todo. Claro que hay que revisar cada caso y ver por dónde nos podemos ir, pero todo tiene una explicación. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿es recomendable que se quite con la matriz? Debido a que los miomas son tan grandes, sí. O sea, ya llega un punto en que ya las cosas, como por ejemplo ella que compartí ahorita, o sea, llega un punto en que ya un quiste, por ejemplo, en el ovario de más de 4.5 centímetros te va a provocar que se te voltee la trompa y que te duelas, porque es muy grande y se va a voltear, es muy doloroso. Entonces, ¿cuál es la medida inmediata? Quitar quirúrgicamente, pero es necesario que lo trabaje emocionalmente, porque a lo mejor el órgano ya no lo va a tener, pero va a enganchar otras cosas. ¿Y por qué va a empezar? Hígado, riñones, a lo mejor problemas respiratorios, y el rencor muchas veces o el enojo está asociado con la tristeza. Y la tristeza, ¿dónde se guarda? En las vías respiratorias. No sé si se han fijado que personas a veces sufrimos mucho de alergia y nos lloran los ojos y los mocos y no sé qué. En esa época, ¿qué pasó en tu vida para que estés triste y tengas ganas de llorar? Y casualmente si lloras se te quita. No es una casualidad, es que son consecuencias de todo lo que vivimos, pero tenemos que saber escuchar a nuestro cuerpo. ¿Preguntas, dudas? ¿O ya las dije preguntas? Hace poco una conocida perdió un bebé. ¿Un bebé? Sí. Entonces, ahorita hace 2 años perdió un bebé. Entonces, ahorita dice que siente como una bola aquí. ¿Puede ser que sea algo similar? No sé. Yo primero lo que les digo, incluso en consulta, como psicóloga, yo llevo expedientes de todo. Y llevo expediente. En la primera consulta les hago una entrevista clínica donde me dan sus antecedentes clínicos, médicos y los emocionales. Entonces, una de mis preguntas es: ¿cuándo fue tu última visita al ginecólogo? ¿Y qué te dijo el ginecólogo? Que todo está bien, hay algo. Entonces, si yo no tengo un diagnóstico acertado, yo no puedo trabajar. Me pasó un caso de que la chica duró 1 año en terapia. Mis terapias duran 6 meses nada más, 12 sesiones. Yo hago una sesión cada 15 días. Si necesitas más sesiones, lo negociamos y entonces a ver, si no, te canalizo con alguien más que pueda trabajar contigo, porque quiere decir que mi terapia no te está resultando. Entonces ella duró 1 año, lo negociamos, y ella tenía un diagnóstico de ovario poliquístico. Y le digo: es que tus síntomas no son de ovario poliquístico, ya como que te haces de la maña, y yo tengo una tabla emocional. Ovario poliquístico, rasgos de personalidad y sociales. Endometriosis, tienes estas características. Miomas, tienes estas características. Y entonces así es como me guío. Ella me decía que tenía diagnosticado ovario poliquístico y yo le decía: no, es que tienes endometriosis, ve con tal doctor. La recomendé con mi ginecólogo y en efecto, endometriosis. Ya el problema era tan avanzado que lo operaron, porque no lo tratamos de la manera adecuada a tiempo, porque ella estaba aferrada con su diagnóstico.
Necesitamos siempre un diagnóstico certero y claro que vayamos con un médico que realmente esté preparado en estas cosas, pero sí necesita ella tener un diagnóstico médico y hacerse estudios para poder llegar a trabajarlo emocionalmente, porque puede ser un quiste o puede ser un mioma o quién sabe, no lo sabemos. ¿Tú me decías? Hace ratito mencionaste que los ciertos anticonceptivos tienen unos riesgos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles vienen siendo esos riesgos? Por ejemplo, en Mirena, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos de ustedes han tomado alguna vez en su vida pastillas anticonceptivas? ¿Alguna vez? Ok. ¿A alguna de ustedes de las que levantó la mano, alguna vez le hicieron exámenes médicos o historial clínico para recetarles pastillas anticonceptivas? Levanten la mano a quién se lo hicieron. ¿Sí se los hicieron? Historia clínica. Historia clínica, pero estudios de sangre. Ok. ¿A alguna de ustedes que sí le hicieron los estudios les preguntaron si había antecedentes de trombosis o de varices en su familia? ¿A ti sí? Pasa el número de tu ginecólogo para... No era un médico rural. Pues bueno, uno de los efectos es que lo que hacen los anticonceptivos hormonales es quitarte tu menstruación. Es una menstruación falsa, no es una menstruación real. Lo que hace es engañar a tu cerebro y decirle que menstrue, pero tú no estás ovulando. Entonces el sangrado, si se fijan, inclusive con los métodos anticonceptivos, es una sangre oscura, es una sangre espesa, es más tirándole como a qué color, como a guinda, como a oscuro, café, marrón. ¿Por qué? Porque eso es un medicamento que intoxica tu hígado, y si intoxica tu hígado también va a dañar tus riñones, tus vías urinarias, que son los que procesan y filtran la sangre. Entonces la sangre que tú deseches cada mes va a ser una sangre sucia o sangre intoxicada de hormonas. ¿Qué pasa? Que eso tiene efectos en vasodilatadores, que quiere decir que tus varices lo que va a hacer es que tus venas se contraigan y produzcas varices y eso te duela. La trombosis, pues también, dolores de cabeza, migrañas, todos esos efectos secundarios tienen a nivel sanguíneo, pero a nadie le dicen. O lo contrario, no, por ejemplo, las inyecciones que te quitan la menstruación, las mujeres felices porque, uy, no, pues ya no menstruo, pero ¿qué implicaciones tiene a nivel biológico que no es menstruación? A mí cuando me quitaron la menstruación me dieron ansiolíticos y antidepresivos. ¿Por qué? Porque te regula absolutamente todo. Y cuando uno de mis primeros síntomas cuando estaba embarazada, un domingo me desperté y vi que la vida valía la pena, que todo era hermoso, que todo, pues claro, porque ya no estaba tomando hormonas que me quitaran mi proceso natural. Es como si tú tienes una bolsita y obviamente tu bolsita se va llenando, se va llenando, se va llenando, va a haber un momento en que explote y vas a explotar emocionalmente, porque la menstruación es un proceso biopsicosocial y espiritual. Es la única forma en que tu cuerpo desintoxica todo lo que viviste durante el mes. Todo lo que tú hayas vivido durante el mes se va a ver reflejado en tu menstruación. Si te duele, revisa qué pasó en el mes para que se vea reflejado al final. Todo tiene que ver. Entonces, ¿qué efectos tienen los anticonceptivos? Vienen en las cajitas, pero para recetarte un anticonceptivo te tienen que hacer estudios de sangre, te tienen que hacer un historial clínico bien profundo, donde investiguen si tuviste cáncer, si Alzheimer, síndromes, o sea, todo para podértelo recomendar. E incluso las Yasmin o esas pastillas, todas las anticonceptivas, dice que si tienes antecedentes de varices o trombosis en tu familia, no te las debes de tomar. ¿Cuántas de las que estamos aquí hemos leído las instrucciones de las pastillas anticonceptivas? ¿Y les hemos hecho caso? No. Te las sigues desarrollando. En vez de decirle, ¿sabes qué? Ponte un condón. Pero, pues si ya no es por método anticonceptivo, sino... yo tengo diabetes y pues recientemente pues, me daban muchos dolores en el vientre. Me hicieron ultrasonido y se dio que tenía quistes. Entonces me recetaron las pastillas para que se deshicieran porque cada menstruación era que yo no me podía levantar, me daba un vómito, me desmayaba y todo. Y fue para que se me quitaran y sí me las tomé, así como me dices, sí
sí me reguló todo eso, pero, o sea, a veces sí me sentía mal o me alteraba la glucosa y por eso yo me la dejé de tomar porque me estaban alterando otras cosas en mi salud. Exacto. Y luego te dan un medicamento para contrarrestar los efectos secundarios, y luego de ese medicamento los efectos secundarios, y así tenemos sociedades enfermas. Y por eso en cada esquina hay una Farmahorro, una Farmacia Guadalajara y demás. Porque si nos ponemos a pensar en todo eso, todo tiene que ver. Y por ejemplo, algo que no nos dicen cuando diagnostican ovario poliquístico: todas las mujeres, todas tienen quistes, todas. Lo que pasa es que hay quistes normales y hay quistes que son de síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo diagnosticas un síndrome de ovario poliquístico? Por medio de un ultrasonido no lo puedes diagnosticar. Tienen que hacerte exámenes de sangre. Y eso te lo debe de diagnosticar un endocrinólogo. Porque un problema de síndrome de ovario poliquístico tiene que ver con tu resistencia a la insulina. Y lo tienes que tratar con el endocrinólogo, no un ginecólogo. Y una persona que tiene síndrome de ovario poliquístico tiene que llevar nutrición, o sea, una dieta balanceada, tiene que llevar tratamiento de endocrinólogo, tiene que llevar un tratamiento emocional y tiene que llevar un tratamiento con ginecólogo. Pero no nos dicen. Y entonces hay ginecólogos que recetan, por ejemplo, metformina. Y no debe de ser eso. Eso es falta de ética. No debe de pasar. O sea, zapatero a tus zapatos. Yo a lo mejor me meto en muchas cosas de medicina, pero no te voy a decir que te tomes las pastillas. ¿Por qué? Porque no tengo, mi cédula profesional no me permite recetar. Y ellos, como son médicos, y recetan lo que se les da su regalada. Y no digo que no haya médicos buenos, sí los hay, son difíciles de encontrar. Ese es el problema. El primer amigo, bueno, tuvo en algún tiempo aficionado. Entonces ahí se puso a investigar ella en internet y decía que no tenía cura. En todos los lugares donde buscaron hay cura. Entonces ya tomó un tratamiento, le hacen cauterización y pues, le hacen el mismo tratamiento. Los papás le pasó salen limpios. No tiene cura. Es una enfermedad que también ataca tu sistema inmune. Entonces esto quiere decir que cuando tú estés, por ejemplo, deprimida o triste o estés bajo mucho estrés, y fíjate lo que dice, son cosas emocionales, se va a llegar a presentar, se va a manifestar. Y es una enfermedad cíclica, también como la endometriosis. Cuando tú tengas bajas las defensas, a nivel emocional, a nivel biológico, entonces va a atacar. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer el sistema inmune por medio de alimentación, por medio de unas relaciones sanas, emocional, bla, 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 para que no pase. Pero el virus ahí está. No hay forma de curarlo. Pero podemos hacer que no se manifieste, que es diferente. Y hay de la pastilla del día después, que tiene una relación, se toma una pastilla para embarazarse, ¿qué hace ese procedimiento? La pastilla del día después lo que hace, si hay un embarazo, ya te fregaste, o sea, estás embarazada. Lo que hace la pastilla es crear que el pH esté más ácido para que no haya una implantación, o lo que hace es como tener un botón de reset, ¡pum! Y es una bomba hormonal, son demasiados estrógenos. Entonces lo que hace es decirle al cerebro que menstrue para desprender la capa de endometrio y prevenir que se implante el óvulo. No es abortiva, porque si ya hubo una implantación no lo vas a detener, pero lo que hace es desprender la capa, pum, 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 y hay una menstruación. Y eso es lo que pasa, pero es una bomba hormonal, no es un método anticonceptivo, es un método de emergencia. Ha habido chicas que se lo toman como si fuera un método anticonceptivo y tienen cáncer muy jóvenes, o tienen problemas de migrañas, o tienen problemas de psiquiátricos muy jóvenes. Y cuando revisas el historial, pues obviamente tiene que ver con la cantidad de hormonas que se metieron. Por ejemplo, ahorita estoy tratando un caso de una muchacha que se quiere embarazar. Y ella va porque pues
no ha podido embarazarse de forma natural, ya fue con un doctor, uno de los mejores de la ciudad, bla, 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 bla. Y le digo, bueno, ¿y te informó el doctor de todos los efectos secundarios que tiene todas las hormonas que te está metiendo para poderte embarazar? No. ¿Y si sabes que las mujeres que se meten en tratamientos de fertilidad tienen el 80% de probabilidades más altas de tener una enfermedad mental cuando llegan a la menopausia que el resto de las mujeres? No. O sea, te venden los tratamientos mágicos para que estés embarazada, pero nadie te dice los efectos secundarios. Y son muy graves. Y hay que sopesar, o sea, si quieres tener un hijo, pero vas a tener cáncer y vas a estar con él, o vas a tener una enfermedad mental y vas a estar con tu hijo. No. Pero no nos dicen los efectos secundarios. Es una bomba hormonal que, pues sí, te ayuda como método anticonceptivo de emergencia, pero no era más barato y mejor ponerte un condón. Y en la página, sobre todo, tengo una página y tengo grupos y dicen, pues que si ya tengo una pareja estable, ¿para qué quiero y no me quiero embarazar? Pues yo no uso condón. Aunque tengas una pareja estable, hay enfermedades de transmisión sexual y chicas no pueden confiar en sus parejas, lo siento mucho. La única responsable de tu salud sexual y de tu salud en general eres tú. Si el tipo, por más que confíes en él, una borrachera, una noche de copas, una noche loca, se mete con alguien más y te pega algo, la responsabilidad es únicamente tuya, porque tú no estás exigiendo el condón o porque tú no te pusiste condón, porque ya existen condones femeninos. En el Benavides que está por aquí los venden. Y en el módulo de compañeros van a estar Ya no hay pretexto. Entonces, ok, está bien, no te quieres embarazar, pues no te embaraces, es decisión tuya, pero también no contraigas una enfermedad de transmisión sexual, que es peor tener una enfermedad que un hijo para toda la vida, se los aseguro. Y debe ser muchísimo más caro, no sé, tener una enfermedad de un hijo. Entonces piénsenlo, no dejen su salud sexual en manos de un fulano. Y no es en contra de los chavos. Los amo, me caen bien, pero no se pasen de lanza. ¿Se puede encontrar alguna infección fuerte? Bueno, es que una conocida me platicó, es que mi trabajo todos entonces dijo que tenía infección porque su esposo estaba tomando medicamento. Entonces al momento de tener relaciones sexuales, el semen o que lleva el nombre le provocó una infección. Eso le dijeron los médicos. Puede ser que, por ejemplo, por la penicilina hace que el pH vaginal se reduzca, tus defensas bajen y entonces puede que tengas una infección. Pero, o sea, es una posibilidad y yo me voy primero por otra cosa, o sea, no sé, no confío yo, lo siento. Pero puede pasar, es una posibilidad. Ya después de que descartamos todo lo demás, es una posibilidad. ¿Qué hay de los cólicos? Los cólicos es una contracción, es un llamado de atención para tu cuerpo. Los músculos del abdomen se crean en dos formas. Hay unos músculos que vienen así y hay unos músculos que vienen así. Cuando tú tienes cólicos y son dolorosos, vienen así. Por ejemplo, cuando tú tienes un parto, si tienes contracciones dolorosas, las contracciones para empezar no deben de ser dolorosas, tienen que ser placenteras porque para parir necesitas oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, que te hace sentir enamorada, que te hace sentir acá muy suave. Entonces, si tú tienes un parto placentero, lo que va a pasar es que tus contracciones van a hacer esto. Vas a sentir que desde aquí te aplastan y te abrazan. ¿Por qué? Porque se trata de hacer esto. Tu útero va a hacer esto para que puedas expulsar a tu bebé. Lo está abrazando. Si tienes contracciones dolorosas, lo que haces es empujarlo así, que no es lo mismo. Cuando tenemos cólicos dolorosos, estamos haciendo esto para expulsar la sangre. No estamos abrazando. Hay que regular ahí a través de meditación, a través de tu proceso, cómo es, bla, 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 para poder
inconscientemente cambiar este proceso y que puedas tener, porque siempre que una mujer está menstruando siempre va a haber contracciones uterinas, las traducimos como dolorosas cuando son cólicos. En el orgasmo hay contracción. Sí. Y no duele. Y no. Bueno, es que yo personalmente, por ejemplo, hay como 3 meses que me da muchos cólicos y luego al siguiente nada y luego después otra vez. ¿Por qué me pasa eso? Pues Habría que revisar qué está pasando en tu ciclicidad, porque incluso nos dicen también que cada mujer debe de menstruar cada 28 días y no es cierto. Hay mujeres, me ha tocado casos de mujeres que nada más menstruan 4 veces al año. ¿Y cómo está eso? Menstruan con las estaciones del año. Pero esa es su ciclicidad perfecta en sí misma. No todas las mujeres vamos a menstruar a los 28 días, ni a los 30 ni a los 35. Entonces, ¿qué está pasando contigo para ver si es un padecimiento? Porque si duele, hay un padecimiento, a fuerzas. El dolor nunca es normal. Hay que revisar qué es lo que está sucediendo para poder restablecer el orden y que no te duele. Y porque 3 meses sí, y luego un mes no, y luego un mes sí. Hay algo que pasó en la historia que hay que sanar. pero, o sea, desde los 11 años me dan así. Entonces, hay que revisar la historia de cómo aprendiste que es menstruar. Porque también el cómo nos hayan enseñado qué es la menstruación, no lo aprendemos solamente en la escuela, o porque tu mamá te agarró y te dijo, mira hija, vas a menstruar cada mes y aquí están las toallitas. No, si mi mamá padeció, es muy probablemente que yo aprenda que la menstruación es dolorosa y voy a padecer, porque voy a reproducir el patrón de comportamiento. No es algo energético y acá, para mí, no es algo energético de que tu mamá y todas las mujeres de tu familia sufrieron y tú tienes la maldición. No, lo aprendiste, es conductual, es educativo. Entonces hay que revisar qué fue lo que pasó. Y tú dices que tu mamá es muy rencorosa. Entonces, ¿qué has aprendido de tu mamá para reproducirlo? Y lo hacemos de manera inconsciente. Y, por ejemplo, ella también, o sea, desde los 11 años, sufre dolor de cabeza, y dolor de cabeza de muelas, y luego ahorita los síntomas que trae, lo del cuerpo, lo de las patas, siempre te duele algo. Emocional. Pero yo pienso que es lo emocional. A fuerzas tiene que ser emocional. ¿Cómo te tienes en Facebook? Pueden buscar la página como Ecofeminismo Radical. Traigo flyers. Ahí vienen mis datos, viene mi correo electrónico, viene la página de Facebook y viene mi celular. Para cualquier cosa que necesiten. Nada más trabajo en la mañana y en raro caso en las tardes. Cobro más en las tardes para que alguien cuide a mis enanos. Entonces, ahí está. Tengo espacios disponibles para terapia. Por ejemplo, a mí me pasa algo. Una semana antes de menstruar, o sea, son como cólicos, me duele aquí, me duele premenstrual, ¿qué sería? Fíjate, el síndrome premenstrual, hay un documental que les recomiendo ver, se llama La Luna en ti. En ese documental hay una mujer que empieza a nivel mundial a investigar qué rollo con la menstruación y da con que al síndrome premenstrual se le atribuyen más de 150 síntomas. Ninguna otra enfermedad se le atribuyen tantos síntomas como a un proceso natural de la mujer. Entonces, ¿cómo es posible que todos los síntomas los tengamos nosotras? O sea, ¿cuántas mujeres estamos menstruando al mismo tiempo a nivel mundial? Sería un caos, ¿no? Entonces, es algo ilógico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa durante tu fase de mujer creadora o mujer mamá? Que hay algo que está doliendo. Porque en terapia menstrual lo dividimos en mujer niña, mujer sexual, mujer madre o creadora y mujer sabia. Mujer niña es la fase folículo estimulante, el primer día que ya no estás menstruando. Luego es ovulación, que pues andamos más coquetas, más querendonas, es la mujer sexual. Luego terminamos de ovular y estamos en la mujer madre o creadora. ¿Por qué? Porque si ese óvulo fue fecundado en la mujer sexual, vamos a gestar una idea, que no necesariamente mujer no es sinónimo de mamá. Entonces gestamos una idea, gestamos un plan,
estamos un sueño y entonces se va reflejado en nuestra menstruación, o que estamos un hijo y ahí se queda. Y finalmente se va a ver reflejado que no estás creando para que te duele, porque el síndrome premenstrual es una mentada de madre, discúlpenme, es una estupidez. No puede ser posible que a un proceso natural de la mujer se le atribuyan 150 síntomas diferentes. Es ilógico. Entonces, hay cosas que son normales. El viaje del óvulo es el siguiente. En la fase folículo estimulante vas a desprenderse el óvulo, va a llegar a la trompa, en la trompa va a esperar a ser fecundado. Si es fecundado, llega a la implantación y se queda ahí y empieza a gestarse un bebé. Si no, ese óvulo muere y entonces se va a desechar por medio de la menstruación. La fase lútea tiene que ver con la hormona, pues sí, lútea, luteizante, que a su vez también tiene que ver con un luto. Algo está muriendo. El síndrome premenstrual, estás triste, te dan atracones de comida, estás enojada con el mundo. Cuando se te muere alguien, ¿cómo estás? Quieres comer, estás enojada con el mundo, estás triste, estás viviendo un luto, tu óvulo está muriendo, eso es lo que estás viviendo. Y finalmente la menstruación se muere y ya se acabó. Pero nos dicen todos estos síntomas que no tienen absolutamente nada que ver y que es un proceso normal y natural. No es cierto que seamos histéricas, somos cíclicas. Y si investigamos más profundo, los que tienen, ya no hay ningún nombre aquí, ¿no? Perdón. Los hombres tienen ciclos hormonales más cambiantes, más volubles que nosotros. Nosotros cambiamos de humor con nuestras hormonas y eso es cada semana, cada 7, 8 días. Ellos tienen cambios de humor en el día por horas, cambian de humor debido a sus hormonas. Ellos son más volubles que nosotras. Exactamente. Pero las locas somos nosotras. Y vean cómo tienen el mundo. Si nosotros dirigiéramos otra cosa así. Otra pregunta. No sé ni qué hora es, ¿verdad? 6:30. ¿Qué nos pasa? Igual vamos cerrando. No tengo consulta. La única forma en que doy terapia es online, porque no tengo consultorio y porque tengo un chavalito chiquito que no confío en nadie para que me lo cuide y porque toma pecho. Entonces puedo estar desde la comodidad de mi cama atendiéndote por WhatsApp, por Skype, por Facebook, por FaceTime, y tú puedes estar desde la comodidad de tu trabajo, cama, lo que quieras, atendiendo la sesión. No tienes que salir de tu casa. Ni bañarte si quieres. Vale. Que no haya, que nunca te haya bajado. Pero nunca. Tiene que ir a que le hagan un perfil hormonal. Lo que se me ocurre en este momento es que a lo mejor haya nacido hermafrodita y que no le hayan hecho un perfil hormonal en la infancia y viva como mujer cuando en realidad sus hormonas son de hombre. Es lo único que se me ocurre. Pero, por ejemplo, a nuestras madres o nuestras abuelas les bajaba a los 15 años. Traté alguna vez un caso de una chica de mi edad que le bajó a los 18 y se tardó mucho. Pero de todas maneras llega a determinada edad que tu mamá o tú pues vas con un ginecólogo a ver qué onda, ¿no? Pero tiene que ir a revisarse. Algo no está bien. Si le bajó y le dura mucho tiempo en bajar, es muy probable que tenga síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son los síntomas del ovario poliquístico? Te sale vello donde no debe de haber debido a la testosterona. La testosterona es la que está alta. Y la testosterona pues es la hormona de los hombres. Te sale bigote muy grueso, te sale barba, te sale vello muy grueso en los brazos, aumentas de peso, te deja de bajar la menstruación. Pues sí, esos son los síntomas. Y emocionales, yo les llamo, si lo buscan en un libro no lo van a encontrar, esa es teoría mía, no me la vayan a copiar, por favor. Yo les llamo mujeres abortivas. ¿Por qué?
porque el óvulo sale y igual no se desprende. Entonces tu idea no se está gestando, no sale a crearse. Entonces la estás abortando tú misma, la retienes y no lo creas. ¿Qué pasa emocionalmente? Que son mujeres que hacen planes y luego, ay no, pero pues ya no tengo ganas, mejor lo veo. O que empiezan un proyecto y nunca los terminan. Y eso es propio de los síntomas emocionales o características emocionales del ovario poliquístico. De la endometriosis, pues es ser muy desconfiada, estar todo el tiempo a la defensiva, tratar de proteger de todo el mundo, que todo el mundo te molesta, estar irritada todo el tiempo, que volvemos a lo mismo. O sea, no es lo mismo tener una menstruación sana y ser cíclica a tener todos estos síntomas emocionales. Porque lo que pasa con la endometriosis también es que la endometriosis es crear capas donde no las hay. Cuando yo me quiero proteger, yo creo barreras con las demás personas. ¿Por qué? Porque me siento abandonada y me tengo que proteger de que los demás me hagan daño. Entonces prefiero hacerle daño primero a que me hagan daño. Entonces, las personas que sin mirar a quién nomás andan jode, yo era de esas. Todavía un poquito. Pero ya menos. Ya consciente, ya lo hago con toda la intención. Otra pregunta. ¿Qué tan recomendable es ir como al ginecólogo? Porque mi mamá tenía 16 años que no iba al ginecólogo. Tenemos que tener una visita al ginecólogo por lo menos una vez al año. Por lo menos. O sea, cada 6 meses es lo que te recomiendan. Y tu papá Nicolau, si 2 papá Nicolau salen limpios, te lo tienes que hacer cada 3 años. Entonces está bien. Pero de a fuerzas tienes que tener una visita al año con el ginecólogo. Para quistes, o sea, tenemos 2 centros energéticos. Un centro energético es de creación y un centro energético de alimentación. Las mamas, los senos, las tetas, las boobies, alimentamos hacia afuera y alimentamos hacia adentro. Las mujeres que tienen cáncer de mama o que tienen quistes es porque no se han alimentado ellas mismas. Dieron demasiado alimento a los demás, demasiado cuidado, demasiado todo, y no se alimentaron hacia ellas. Todo tiene una implicación emocional. ¿Dudas? A ver, el único hombre que quedó aquí, ¿qué opina de todo? El único que sobrevivió. ¿Cómo funciona el planón? ¿Dónde? ¿La varita? Depende de tu cuerpo, puede ser que te quite la menstruación. Y si no la retiras, Vas a, por lo que a mí me ha tocado ver, les baja muy poquito y es lo mismo. O sea, igual que cualquier otro método anticonceptivo hormonal, te estás inhibiendo una función de tu cuerpo. Deja de ir al baño una semana, a ver qué pasa. Es lo mismo. Todos los procedimientos tienen una razón de ser, todos tus procesos biológicos tienen una función. Deja de respirar, tápate la nariz, quítate un riñón, es lo mismo. O sea, estás inhibiendo una función natural de tu cuerpo. En algún momento va a tener efectos secundarios. Y sí hay métodos anticonceptivos naturales que son confiables, pero no nos dicen. Yo tengo talleres online de ginecología natural, de anticoncepción hormonal y donde explico lo del ciclo menstrual y todos son online. Y hay anticonceptivos, por ejemplo, hay algo que se llama el aceite de neem. Ese se ha comprobado que incluso podría llegar a matar al VIH, al SIDA. O sea, puede ser. Y también actúa como espermicida, pero no nos lo dicen. Hay anticonceptivos naturales para los hombres. Las semillas de papaya, si tú las trituras y ellos se toman una cápsula diaria, puede atrofiar a sus espermatozoides para que no funcionen y no puedan fecundar. Sí es posible, pero hay que investigar. Y la información, lamentablemente, o nos cuesta muy cara o no está a nuestro alcance. Y eso es lo gacho. Pero sí hay formas. La copa menstrual tiene efectos secundarios. ¿Y qué pienso que? El único efecto secundario que puede tener la copa menstrual es que vivas tu menstruación libre, sin dolor y feliz. Plena. Y plena. ¿Por qué? Porque mira, acá lo traigo.
La copa menstrual es un dispositivo de silicón quirúrgico. Son las llaves de mi carro, hay aguas. Y las de mi casa. Es un dispositivo de silicón quirúrgico que no desprende ningún químico tóxico a tu cuerpo. Por lo tanto, no vas a absorber nada. Lo único que va a hacer es que tú lo introduces y va a caer la sangre, la vacías y la vuelves a meter. Solamente se usa durante la menstruación, no todo el mes, porque sí me han hecho las preguntas. O me han llegado también a preguntar que si cuando vas al baño y orinas, ¿cómo te la quitas? Si es necesario. No es lo mismo. No hacemos pipí y sangramos por el mismo lugar. Entonces, no duele, si está bien colocada no duele, no pasa absolutamente nada. La que yo vendo es Angel Cup, como pueden ver, te dura hasta de 10 a 15 años, depende del cuidado que le des, y tiene una inversión de 700 pesos. Es de 700 pesos a 15 años, divídele cuánto gastas al mes. Y los productos desechables tienen dioxinas, que es una sustancia química relacionada con el cáncer, con la endometriosis y con otros problemas. Lo que hace nuestro cuerpo es absorber todas esas hormonas y te estás intoxicando cada mes. Los productos desechables contienen hormonas, fertilizantes, colorantes, perfumes, que también les ponen más hormonas para que tú consumas más producto, te baje más y te dé cólicos. Si sangras más, vas a consumir más producto, pero si también tienes cólico, vas a ir a comprar las pastillas. Pero si tienes la copa menstrual, te vas a olvidar de todas esas cosas y tampoco te van a dar cólicos. Te lo juro, mira, te lo firmo. Es en serio. Cuéntales que el flujo. El flujo disminuye. Por ejemplo, si te bajas toda una semana, te bajas 3, 4 días. Y los últimos son nada más manchaditos, así leve. Y no es abundante. Por ejemplo, esa es la talla chica. La talla grande yo no la recomiendo porque de verdad es demasiado grande. Lo que yo hacía cuando menstruaba era utilizar la copa durante los 2 primeros días y usar toallas de tela para el flujo. No se traspasa, no te manchas, no pasa absolutamente nada. Y son, haz de cuenta, los trapitos que decían las abuelas, pero las abuelas no tenían todos los problemas que nosotros tenemos. Ahora en un salón se pregunta cuántas sufren de cólicos menstruales y somos demasiadas. Entonces, y él usa sus pañales de tela para no contaminar y para que su piel, porque todos los productos desechables tienen dioxinas y él no va a tener cáncer ni esas enfermedades asquerosas, ni él ni mi hijo mayor. A ver si puedo. Mejor te enseño uno de los de acá, porque se me va a despertar. Déjenme les corto acá porque si no se me van a perder las muchachas. Bye.